Bien. Entonces, esto es lo último que pude desarrollar completamente. Después, esto lo llegué a pasar y no lo desarrollé. Bien. Bueno, yo, recuerdan, habíamos comenzado a hacer todo un recorrido por la bibliografía que incluimos para abordar la noción de representación social desde la perspectiva durkheimiana, ¿no? Habíamos abordado la regla del método sociológico, su noción de asociación y sobre todo de representaciones colectivas, luego el ensayo, incluido en sociología y filosofía, en el que Durkheim nos da una perspectiva, si se quiere, más precisa respecto de las diferencias entre las representaciones individuales y colectivas, algo que ya va a sintetizar en el segundo prefacio a las reglas del método, que es posterior a ese ensayo, en el que va a dar una, si se quiere, su clásica definición de representaciones colectivas como aquellas representaciones que permiten al grupo pensarse a sí mismo en relación a los objetos o a las circunstancias que los afectan. Y propone o deja sentada la posibilidad de una psicología formal, digamos, que estudie las formas de asociación de las representaciones. Y esto vincularíamos ambas dimensiones de la noción de asociación, la más morfológica, referida a la combinatoria particular de segmentos o grupos asociativos, y esta dimensión más relacional que vincula a la noción de asociación con pseudorrealidad sui generis y con este nivel fisiológico, digamos, y representacional de los hechos sociales. Esto queda, esta síntesis que él va haciendo, avanza con el ensayo publicado en la Année Sociologique junto a su sobrino Marcel Mauss, que es sobre ciertas formas primitivas de clasificación, que es hasta donde llegué la semana pasada, y que da cuenta de estas nociones de representación y este origen sociológico de lo simbólico a partir de los sistemas de clasificación. Ustedes saben que los sistemas de clasificación es uno de los campos de estudio más clásicos de la antropología, aun cuando nosotros no tengamos, cuando yo era estudiante, no era un tema que tratáramos en las corrientes, es uno de los temas o de las problemáticas transversales a las diferentes escuelas de antropología que nos permiten hacer justamente este ejercicio al que somos bastante afectos, tanto en corrientes 3 como corrientes 4, en tratar de deslindar los conceptos detrás de las categorías que, si se quiere, podemos encontrar en común en todas las escuelas de antropología social y cultural. Entonces, allí lo que nos proponen tanto Durkheim como Mauss es una serie de datos etnográficos a los que les permiten llegar a la conclusión, la introducción, la conclusión, perdón, de ese ensayo, en que hay una subsunción del mundo circundante, es decir, del referente de la empiria, a el origen, a la lógica de asociación de los grupos, de los grupos segmentarios que componen el organismo social, digamos, los grupos asociativos. Ese ordenamiento del mundo en categorías elementos, especies y géneros, es una función, si se quiere,
de la organización social. Es decir, el sistema social le presta al hombre un modelo de organización que proyecta sobre el mundo circundante. Es decir, se quiere la asociación, por eso la llamada, la asociación, parafraseando a Levi-Strauss, es buena para pensar desde la perspectiva durkheimiana, ¿no? Le presta al hombre cierto ordenamiento del mundo que le permite establecer relaciones metafóricas y metonimónicas entre las diferentes categorías que va estableciendo en el mundo circundante. Y esa clasificación de las cosas reproduce la clasificación de la sociedad, ¿no? En las formas elementales de la vida religiosa, esta teoría, esta sociología del conocimiento, alcanza una forma más acabada, ¿no? El objetivo de esta obra muy importante, publicada en 1912, es justamente fundamentar el origen sociológico de las categorías del pensamiento humano. Y en esto se va a oponer tanto las teorías empiristas como las racionalistas puras, ¿no? Lo que él va a decir, o su tesis básica, es que las categorías del entendimiento, como se anticipa ya en las formas, sobre ciertas formas primitivas de clasificación, las categorías del entendimiento en sí mismas son hechos sociales, es decir, son representaciones. Y justamente, si entendemos que esas representaciones, ese ordenamiento que se le presta al mundo, es una proyección de la organización social de esa asociación, entonces es en la sociedad donde encontramos la génesis del pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento simbólico. Por eso esta frase o esta hincapié en todo caso lo que nos propone de forma más acabada en las formas elementales de la vida religiosa es una teoría sociológica del simbolismo. El simbolismo tiene un origen social. Y eso, esto que parece, digamos, bastante sencillo en algún punto, va a sentar las bases de una sociología del conocimiento, pero también va a abrir un camino, digamos, de una línea de interpretación e investigación que tiene cierta continuidad en toda la sociología y antropología francesa, y que Levi-Strauss va a poner de cabeza cuando afirme que lo relevante no es encontrar el origen sociológico del simbolismo, sino el origen simbólico de lo social, ¿no? Van a tener, parece una frase hecha, pero es importante que ustedes la retengan. El año que viene va a cobrar más sentido lo que estoy diciendo ahora, cuando ustedes tengan oportunidad de aproximarse, si no lo hicieron ya, a la obra de Levi-Strauss, ¿no? Pero hasta aquí lo que importa es buscar en lo social el origen del simbolismo. Y esto nos remite, volvemos al principio, a la premisa que nos plantea ya en las reglas del método sociológico, que lo social se explica por lo social. El simbolismo social se explica justamente por lo social. Yo, no sé si se lo escucharon, había leído algunos pasajes de la introducción a las formas elementales de la vida religiosa, pero dado que pasó ya una semana, me gustaría saber si alguien tuvo oportunidad de leerlo y si quiere comentarnos brevemente introducción o conclusiones, de la obra, si no lo leo.
Este, leemos entonces. Bien. Comienza Durkheim en su introducción a las formas elementales de la vida religiosa, sosteniendo, en este libro nos proponemos estudiar la religión más primitiva y más simple conocida en la actualidad, analizándola e intentando explicarla. Decimos de un sistema religioso que es el más primitivo que nos es dado a observar cuando cumple con dos condiciones siguientes. En primer lugar, es necesario que se encuentren sociedades cuya organización no sea superada en simplicidad por ninguna otra. Y además, es necesario que se pueda explicar sin hacer intervenir ningún elemento tomado a préstamo de una religión anterior. ¿Recuerdan esto? Esta metodología, obviamente, diagramada en las reglas del método, cuando él parte de la horda primitiva como el núcleo, como el átomo, digamos, de lo social, ¿no? Es buscar lo elemental. Y lo elemental, en la simplicidad de no poder dividirlo en menos partes. Ahí es a donde va. Lo que no quiere decir que no haya ciertos dejos evolucionistas también en la obra de Durkheim, pero no es el mismo tipo de evolucionismo que el británico decimonónico, ¿no? Es otra premisa de la que parte. La idea es buscar en la religión como expresión de los sistemas simbólicos más acabada en algún punto. Recordemos que la lingüística no está tan desarrollada cuando Durkheim escribe esto, ¿no? Va a ser Moss, su sobrino, que va a basar más en la lingüística para dar cuenta de los sistemas simbólicos, digamos. Él va a basarse en el ejemplo de la religión, ¿no? Y nos va a hablar justamente en la misma introducción de una noción importante, que es justamente la de eficacia simbólica. Y nos dice, en el fondo, pues, no hay religiones falsas. Todas son verdaderas a su manera. Todas responden, aunque de manera diferente, a condiciones dadas de existencia humana. Es decir, las religiones, no hay religiones verdaderas y falsas aquí. Justamente esto viene a colación al sistema evolucionista. Él da cuenta de que en todo caso todas son igualmente, no hay una sofisticación desde el punto de vista de la eficacia simbólica de las religiones, puesto que todas responden o todas son eficaces en la medida que permiten la representación del grupo, representarse al grupo a sí mismo, cumplir esa función intelectiva de la que hablábamos en otras oportunidades, ¿no? Explicativa, que es, en última instancia, el valor que le otorga o la función que tienen las representaciones sociales o las instituciones sociales, ¿no? Permitir al grupo pensarse a sí mismo. Todas las religiones, sigue más adelante, responden a las mismas necesidades, juegan el mismo papel, dependen de las mismas causas. Pueden, por tanto, servir perfectamente para hacer manifiesta la naturaleza de la vida religiosa y por consiguiente para resolver el problema que deseamos tratar. Sí, eso no me suena. Quiero tratar de leer lo más relevante para no aburrirlos. Y en el segundo apartado de la misma introducción nos dice, los hombres no deben tan solo a la religión, en gran parte la materia de sus conocimientos, sino también la forma en base a lo que estos son elaborados. La forma en base a la que estos son elaborados. Pensemos, tengamos presente siempre la noción de asociación
y de este sistema operativo, o la noción de sistema que subyace a su concepción de simbolismo, ¿no? Hay ciertas reglas operativas que permiten asociar a esas representaciones y que conforman una lógica del pensamiento, que en todo caso es común a toda forma de conocimiento de pensamiento humano, ¿no? Como lógica, como operaciones básicas. En las raíces de nuestros juicios existe un cierto número de nociones esenciales que dominan toda nuestra vida intelectual. Son las que los filósofos desde Aristóteles llaman categorías del entendimiento. Las nociones de tiempo, espacio, género, cantidad, causa, sustancia, personalidad, etc. Corresponden a estas a las propiedades más universales de las cosas. Son solo sólidos marcos que delimitan el pensamiento. No parece que éste pueda desentenderse de ellas sin con ello destruirse, pues no parece posible pensar objetos fuera del tiempo o del espacio o que no sean enumerables, etc. Las otras nociones son contingentes y móviles. Concebimos que éstas pueden faltarle a un hombre, a una sociedad, a una época, mientras que aquellas nos parecen casi inseparables del funcionamiento normal del espíritu del pensamiento. Son como el esqueleto de la inteligencia. Pues bien, cuando se analizan metódicamente las creencias religiosas primitivas, uno se topa de manera natural con las más importantes de estas categorías. Han nacido en la religión y de la religión. Son un producto del pensamiento religioso. Es esto algo que habremos de constatar repetidas veces en el curso de esta obra. Bien. En otro pasaje un poquito más adelante dice, pero entonces, si las categorías son de origen religioso, ¿tienen por ello que participar de la naturaleza común de todos los hechos religiosos? Deben ser también cosas sociales, producto del pensamiento colectivo. Todo lo menos, ya que, dado el estado actual de nuestros conocimientos sobre estos campos, hay que guardarse de toda tesis radical y exclusiva. Es legítimo suponer que son ricos elementos que son ricos en elementos sociales. Entonces, el orden de pensamiento es esto. Las categorías del entendimiento son de origen religioso, puesto que la religión es social, pues entonces las categorías del entendimiento son, obviamente, sociales. Tiene origen sociológico. Y esto va a venir a resolver o intenta dar respuesta a la controversia entre empirismo y a priorismo, es como él lo menciona en esta introducción. Al respecto, en su crítica al empirismo, dice, refiriéndose a ambas concepciones, ¿no? Pero tanto una como otra concepción suscitan graves dificultades. ¿Se adopta la tesis empirista? Entonces hay que privar a las categorías de todas sus propiedades características. Las categorías, en efecto, se diferencian del resto del conocimiento por su universalidad y necesidad. Constituyen los conceptos más generales que existen y puesto que no están ligadas a ningún objeto en particular, son independientes de cualquier sujeto individual, de encuentro de todos los espíritus. En estas condiciones, reducir la razón a la experiencia es hacerla desaparecer, ya que es reducir la universalidad y la necesidad que las caracteriza a no ser experiencias, ilusiones, que pueden ser cómodas en términos prácticos, pero que no corresponden a nada en el orden fáctico. Es, consecuentemente, negar cualquier realidad objetiva de la vida lógica que las categorías tienen por función reglamentar y organizar. El empirismo clásico desemboca en el irracionalismo. Quizá incluso convendría designarlo con este último término. Y dice, respecto del apriorismo, los aprioristas son racionalistas, creen que el mundo está dotado de un aspecto lógico, que la razón expresa de forma eminente. Tienen que atribuir al espíritu un cierto poder de ir más allá de la experiencia, de agregar algo sobre aquello que le es inmediatamente dado. Ahora bien, para este poder singular carecen de explicación y justificación, pues explicarlo, limitarse
pues no supone explicarlo o limitarse a sostener que es inherente a la naturaleza de la inteligencia humana, es decir, que son innatas. Haría falta además resaltar por qué razón estamos dotados de este sorprendente privilegio y cómo es que podemos ver en las cosas relaciones que el mismo espectáculo que éstas nos dan no está en condiciones de desvelarnos. Entonces, sostiene, por el contrario, si tal como nosotros creemos, las categorías son representaciones esencialmente colectivas, traducen por ello, antes que nada, estados de colectividad. Dependen del modo en que ésta está constituida y organizada, de su morfología, de sus instituciones religiosas, morales, económicas, etc. Media entre estos dos tipos de representaciones toda la distancia que separa lo individual de lo social, y no se pueden derivar las primeras de las segundas de la misma manera que no se puede deducir lo complejo de lo simple. La sociedad es una realidad sui generis, tiene características propias que no se encuentran o no se encuentran bajo la misma forma en el resto del universo. Que la expresan tienen pues un contenido completamente distinto del de las representaciones puramente individuales y se puede estar seguro, en principio, de que las primeras incorporen algo de las segundas. El mismo modo en que se forman las unas y las otras acaba por diferenciarlas. Las representaciones colectivas son el producto de una inmensa cooperación extendida no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Una multitud de espíritus diferentes han asociado, mezclado, combinado sus ideas y sus sentimientos para elaborarlos. Amplias series de generaciones han acumulado en ellas su experiencia y saber. Se concentra en ellas algo así como un capital intelectual muy particular, infinitamente más rico y complejo que el individual. Más adelante sostiene, ya terminé la introducción. En efecto, las categorías expresan las relaciones más generales existentes entre las cosas, superando en extensión todas nuestras otras nociones, dominan al detalle toda nuestra vida intelectual. Bien. Es en la propia autoridad de la sociedad la que se comunica, es la propia autoridad de la sociedad la que se comunica a ciertas maneras de pensar que son algo así, indispensable de toda acción en común. Y básicamente, digamos, esto sostiene la introducción a las formas elementales de la vida religiosa. Primero nos adelanta cuál es la tesis, es decir, las categorías del entendimiento humano son de origen social porque tienen origen religioso. Y entonces lo que nos propone a lo largo de todas las formas elementales de la vida religiosa es un recorrido etnográfico por diferentes formas de creencias religiosas. Vale aclarar que la religión elemental a la que hace referencia es el totemismo, íntimamente vinculado justamente con los sistemas de clasificación. Para teorías posteriores, el totemismo no es más que eso, no es un fenómeno en sí mismo, sino es un ejemplo de una forma de clasificar, justamente. Por ejemplo, para Levi-Strauss. Y llega a la conclusión de la idea de deidad asociada en realidad a la idea de sociedad, ¿sí? Es lo que subyace en las religiones monoteístas. Este Dios monoteísta es en realidad el organismo social, sociedad. Esta idea de totalidad, además, ¿no? Implícita en la idea de deidad. Y que obviamente a la sociedad. Entonces, voy a saltarme a la última parte de la conclusión,
en la que vuelve a abordar estas categorías de tiempo y espacio con la que inicia en la introducción, ¿no? Estas ideas que son innatas, concebidas como innatas, que son comunes a todo el pensamiento humano, y concluye de dónde surgen. Pasemos ahora a abordar una última cuestión que se planteaba ya en nuestra introducción y que ha quedado sobreentendida a lo largo de toda esta obra. Hemos visto que por lo menos algunas categorías son cosas sociales. Se trata ahora de saber cuál es el origen de tal característica. Sin duda, puesto que ellas mismas son conceptos, se comprenden sin dificultad que son el resultado de la obra de la colectividad, una convención. Incluso no hay otros conceptos que presenten en un grado los signos por los que se reconoce una representación colectiva. En efecto, su estabilidad e impersonalidad son tales que siempre se las ha tenido por absolutamente universales e inmutables. Además, como expresan las condiciones generales de acuerdo entre los espíritus, parece evidente que tan solo hayan podido ser elaboradas por la sociedad. Pero el problema que les concierne es más complejo, pues son sociales en otro sentido y como en un segundo grado. No es solo que provengan de la sociedad, sino que las mismas cosas que expresan son sociales. No es no es que solo la sociedad la que las ha establecido, sino que diferentes aspectos del ser social son los que les sirven de contenido. La categoría de género ha empezado por no distinguirse del concepto de grupo humano. Es el ritmo de la vida social lo que está en la base de la categoría de tiempo. Es el espacio ocupado por la sociedad el que ha proporcionado la materia prima de la categoría de espacio. Es la fuerza colectiva la que ha sido el prototipo del concepto de fuerza eficaz, elemento esencial de la categoría de causalidad. Con todo, las categorías no están hechas para aplicarse únicamente al reino social, se extienden al conjunto de la realidad. Así pues, la pregunta que surge es, ¿cómo es que han tomado de la sociedad los modelos a partir de los cuales han sido construidas? La respuesta es que se trata de conceptos eminentes que cumplen un papel preponderante en el conocimiento. La función de las categorías es, en efecto, dominar y recubrir todos los otros conceptos. Son los cuadros permanentes de la vida mental. Ahora bien, para que puedan abarcar un tal objeto es preciso que se hayan formado a partir de una realidad de igual amplitud. Sin duda, las relaciones que expresan existen de manera implícita en las condiciones individuales. El individuo vive en el tiempo y tiene, como ya hemos dicho, un cierto sentido de orientación temporal. Está situado en un punto determinado del espacio y se ha podido sostener en base a buenas razones de todas sus sensaciones, y se ha podido sostener en base a buenas razones que a todas sus sensaciones tienen algo espacial. Es sensible a las semejanzas. En él, las representaciones similares se aproximan, y la nueva representación formada a partir de su aproximación tiene ya un cierto carácter genérico. Tenemos también la sensación de que existe una cierta regularidad en el orden de sucesión de todos los fenómenos. Tal sensación no es extraña al mismo animal. Solo que todas estas relaciones constituyen experiencias personales del individuo que se encuentra en ellas y por consiguiente la noción a que pueda llegar no puede extenderse en ningún caso más allá de su estrecho horizonte. Las imágenes genéricas que se forman en mi conciencia por la fusión de imágenes similares solo representan los objetos de mi percepción directa. Nada hay en ellas que sea capaz de proporcionarme la idea de una clase, es decir, de un marco capaz de comprender al grupo total de los objetos posibles que satisfacen la misma condición. Será preciso, además, estar previamente en posesión de la idea de grupo, idea que, por sí solo, el espectáculo de nuestra vida interior no puede bastar para que se nos suscite. Pero sobre todo, no existe experiencia individual, por muy extensa y prolongada que sea, que ni siquiera nos pueda hacer sospechar la existencia de un género total, que abarcaría a todo el universo de seres en relación al cual los otros géneros no serían más que
más que especies de coordenadas entre sí o subordinadas la una a las otras. Esta noción de totalidad que se encuentra en la base de las clasificaciones de que hemos dado cuenta no puede venirnos del individuo, que en sí mismo no es más que una parte en relación al todo y que no alcanza en ningún caso más allá de una fracción ínfima de la realidad. Y a pesar de ello, quizás no haya otra categoría más esencial, pues como el papel de las categorías es envolver todos los otros conceptos, parece que la categoría por excelencia debería ser el mismo concepto de totalidad. Los teóricos del conocimiento lo postulan de ordinario, como si se explicara a sí mismo, cuando lo cierto es que sobrepasa infinitamente el contenido de cada conciencia individual tomada aparte. Por las mismas razones, el espacio que yo conozco a partir de mis sentidos, en el que me sitúo como centro y donde todo está dispuesto en relación a mí, no puede ser el espacio total, que contiene a todos los seres extensos particulares y donde además todos estos se encuentran en coordenadas cuyos puntos de referencia son impersonales, comunes a todos los individuos. Por lo mismo, el tiempo concreto que yo siento fluir en mí y conmigo no es capaz de proporcionarme la idea de tiempo total. El primero tan solo expresa el ritmo de mi vida individual, el segundo debe corresponder al ritmo de la vida que no es la de ningún individuo en particular, pero en la que todos participan. Por último, y del mismo modo, las regularidades que yo soy capaz de percibir en la manera en que mis sensaciones se suceden puede tener, sin duda, un valor para mí. Explican cómo, cuándo me es dado el antecedente pareja de fenómenos que he experimentado como constantes. Tiendo a esperar el consecuente. Pero no puedo confundir este estado de espera personal con la concepción de un orden universal de sucesión que se impone sobre la totalidad de los espíritus y los acontecimientos. Dado que el mundo que expresa el sistema total de los conceptos es el que se representa a la sociedad, solo ésta puede proporcionarnos la noción de tipo más general, según las cuales ha de ser concebido. Solo un sujeto que abarque a todos los sujetos particulares es capaz de abarcar un objeto de este tipo. Como el universo solo existe al ser pensado y como solo es pensado en su totalidad por la sociedad, se acaba por asentar en el interior de ésta. Se convierte en un elemento de vida interior. Ya se erige ella misma en el género total, fuera del cual nada existe. El concepto de totalidad no es otra cosa que la forma abstracta del concepto de la sociedad. Esta es el todo que comprende todas las cosas, la clase suprema que contiene a todas las otras clases. Tal es el principio profundo sobre el que se asientan todas esas clasificaciones primitivas en que se sitúan y clasifican los seres de todos los dominios en el interior de los cuadros sociales, como si tuvieran un título idéntico al de los hombres. Pero si el mundo está en la sociedad, el espacio que ésta ocupa se confunde con el espacio total. Hemos visto, en efecto, cómo cada cosa tiene asignado un lugar en el espacio social, y lo que muestra claramente hasta qué punto difiere ese espacio total de las superficies concretas que nos hace percibir los sentidos es el hecho de que esa localización sea totalmente ideal y no se parezca en nada a lo que sería si estuviera dictada por la experiencia sensible. Por la misma, el ritmo de la vida colectiva domina y abarca todos los tiempos particulares. Es el tiempo total. La historia del mundo no ha sido durante mucho tiempo más que otro aspecto de la historia de la sociedad. La una comienza con la otra. Los periodos de la primera están determinados por los periodos de la segunda. Lo que mide ese tiempo impersonal y global, puntos de referencia por relación a los cuales se divide y organiza, son los movimientos de concentración o dispersión de la sociedad. Más generalmente, son las necesidades periódicas de reconstitución colectiva. Si estos instantes críticos están vinculados lo más frecuentemente a algún fenómeno material, como la aparición regular de un determinado astro o el alternarse de las estaciones, es porque es necesaria la existencia de signos objetivos para que todos tomen conciencia de ese tipo de organización esencialmente social. Es decir,
Lo social está en la base de estas determinaciones tanto espaciales como temporales. Y en todo caso, aquello que nosotros utilizamos como referente para nosotros y otras sociedades, obviamente, como referente, digamos, como símbolo, como diacrítico, en todo caso, es eso, un emblema, ese signo objetivo, pero es algo que sirve para representar, no es eso el origen, ¿no? Es decir, en todo caso, a lo sumo sería una racionalización, pensar que el tiempo nuestro se organiza de acuerdo con la sucesión por ejemplo, de estaciones. En todo caso, lo que marca las estaciones es determinadas formas de, por ejemplo, de reproducción o de actividades del grupo doméstico o de necesidades del grupo. Y en todo caso coincida con determinados signos externos que se toman como emblema, digamos, como signo objetivo de representación. Pero no es al revés. Después vamos, cuando abordemos, no lo vamos a hacer ahora, pero cuando abordemos la teoría de Radcliffe Brown sobre el totemismo, vamos a retomar un poco estas nociones de emblema y de signos objetivos de los que habla en esta conclusión Durkheim, porque si bien se acerca a su teoría, tiene otra perspectiva de esto. Pero básicamente estos signos objetivos serían los emblemas. A ver, ¿dónde está? Bueno, ciertos instantes críticos están vinculados lo más frecuente a algún fenómeno material, como la aparición regular de un determinado astro, o en el caso del totemismo, los grupos segmentarios con determinadas especies naturales o objetos, fenómenos naturales, no solo especies, sino también fenómenos. Es porque es necesaria la existencia de signos objetivos para que todos tomen conciencia de ese tipo de organización esencialmente social. Por último, y de igual manera, desde el momento en que es puesta colectivamente por el grupo, la relación causal se muestra como independiente de cualquiera de las conciencias individuales. Planea por encima de todos los espíritus y de todos los acontecimientos particulares. Es una ley dotada de un valor impersonal. Hemos mostrado que parece que es así como ha surgido. Hay otra razón que explica que los elementos constitutivos de las categorías hayan debido ser tomados de la vida social. Es el hecho de que las relaciones que expresan solo podían hacerse conscientes en y por la sociedad. Si bien en un determinado sentido son inmanentes a la vida del individuo, este carecería de razones y medios para captarlas, reflexionar sobre ellas, hacerlas explícitas y erigirlas en nociones distintas. Para orientarse personalmente en el espacio, para saber en qué momentos debía dar satisfacción a sus distintas necesidades orgánicas, no tenían ninguna necesidad de elaborar de una vez por todas una representación conceptual del tiempo o del espacio. Muchos animales saben encontrar el camino que les lleva a los lugares que les son familiares, vuelven a ellos en el momento conveniente, sin que por ello estén dotados de categorías. Bastan las sensaciones para dirigirlos automáticamente. Al hombre le bastaría igualmente si sus movimientos tan solo tuvieran que satisfacer necesidades individuales. Para reconocer que una cosa se asemeja a otra que ya conocemos, no es en absoluto necesario que clasifiquemos unas y otras en géneros y especies. La manera en que las imágenes semejantes se atraen y fusionan basta para proporcionar la sensación de la semejanza. La impresión de lo que ya se ha visto, de lo que ya se ha probado, no implica ninguna clasificación. Para separar las cosas que debemos buscar de las que tenemos que evitar, solo tenemos que ligar los efectos de ambas a sus causas por lazo lógico, siempre que las únicas que intervengan sean las conveniencias individuales. Para la voluntad son guías absolutamente seguras las secuencias de tipo puramente empírico.
las fuertes conexiones existentes entre representaciones concretas. Y no es solo que el animal carezca de otras, sino que además, con mucha frecuencia, nuestra práctica privada nos supone otra cosa. Hombre sagaz es aquel que posee una idea muy neta de lo que hay que hacer, pero que lo más frecuente sería incapaz de expresarla en una ley. Otra cosa ocurre con la sociedad. Esta solo es posible si los individuos y las cosas que la componen se encuentran repartidos entre diferentes grupos, es decir, clasificados, y si esos mismos grupos se encuentran clasificados unos en relación a otros. La sociedad supone, pues, una organización consciente de sí, lo que no es otra cosa que una clasificación. Esta organización de la sociedad se comunica de forma natural al espacio que ocupa. Para prevenir todo roce, es preciso que se asigne a cada grupo particular una porción determinada del espacio. En otros términos, es preciso que el espacio sea dividido, diferenciado, orientado, y que todo el mundo conozca esas divisiones y orientaciones. Por otro lado, toda convocatoria a una fiesta, a una cacería, a una expedición militar implica que se fijen o convengan fechas y por consiguiente que se establezca un tiempo común que todos conciben de la misma manera. En fin, el curso de muchos en pos de una meta común solo es posible si existe un entendimiento sobre la relación que existe entre esa meta y los medios que permiten alcanzarla, es decir, si se admite una misma relación causal por parte de todos los que cooperan en la misma empresa. Es sorprendente que el mismo tiempo social, el espacio social, las clases sociales, la causalidad colectiva se hallen en la base de las categorías correspondientes, ya que esas que esas diferentes relaciones han sido captadas por primera vez y con una cierta claridad en sus formas sociales. La sociedad no es en absoluto el ser ilógico o alógico, incoherente y fantástico que muy frecuentemente se gusta ver en ella. Muy por el contrario, la conciencia colectiva es la forma más elevada de la vida psíquica, pues es una conciencia de conciencias, situada por fuera y por encima de las contingencias individuales y locales, no ve las cosas más que en un aspecto permanente y esencial que ella fija en nociones comunicables. A la vez que más alto, ve más lejos, en cada momento del tiempo abarca toda la realidad que se conoce. Es esta la razón de que solo ella pueda proporcionar al espíritu los cuadros que se aplican a la totalidad de los seres y que hacen posible pensarlos. Esos cuadros no lo crea artificialmente, los encuentra en sí misma. No hace más que tomar conciencia de ellos. Traduce las maneras de ser que se encuentran en todos los niveles de la realidad, pero no aparecen con claridad más que en su cima, porque la extrema complejidad de la vida psíquica que allí se desenvuelve necesita de un mayor desarrollo de la conciencia. Atribuir al pensamiento lógico un origen social no supone, pues, rebajarlo, disminuir su valor, reducirlo al estatuto de un sistema de combinaciones artificiales. Supone, por el contrario, retrotraerlo a una causa que lo implica naturalmente. No supone, sin duda, sostener que unas nociones así elaboradas puedan ser inmediatamente adecuadas a su objeto. Si bien la sociedad es algo universal en relación al individuo, no deja de ser ella misma una individualidad, que tiene su fisonomía personal, su idiosincrasia. Es un sujeto particular que, por consiguiente, particulariza lo que piensa. Así pues, también las representaciones colectivas contienen elementos subjetivos y resulta necesario refinarlas progresivamente para que así se aproximen más a las cosas. Pero por muy rudimentarias que puedan ser en un principio, sigue siendo verdad que con ellas apareció el germen de una mentalidad de nuevo tipo, que, por sus mismas fuerzas, nunca podría haber alcanzado el individuo. A partir de entonces se encontró libre el camino para el pensamiento estable, impersonal y organizado que, posteriormente, no tuvo más que desarrollar su naturaleza. Por otro lado, las causas que han determinado este desarrollo parece que no difieren específicamente de las que han suscitado su germen inicial. Si el pensamiento lógico tiende a desembarazarse cada vez más de los elementos subjetivos y personales con los que cargaba todavía al principio,
no es porque hayan intervenido factores extrasociales, es más bien porque se ha desarrollado una vía social de un nuevo tipo de manera progresiva. Se trata de una vía internacional que ya da lugar a que se universalicen las creencias religiosas. A medida que se extiende, el horizonte colectivo se alarga. La sociedad deja de aparecer como el todo por excelencia para convertirse en la parte de un todo más amplio, de fronteras indeterminadas y capaces de amplificarse indefinidamente. A consecuencia de ello, las cosas no pueden seguir manteniéndose en los cuadros sociales en los que inicialmente estaban clasificadas. Piden que se las organice en base a principios que les sean adecuados. Y de esta manera, la organización lógica se diferencia de la organización social y se hace autónoma. He aquí, según parece, cómo el lazo que ligaba en un principio el pensamiento con las individualidades colectivas va progresivamente relajándose, como a causa de ello el pensamiento se hace cada vez más impersonal y se universaliza. El pensamiento verdadero y propiamente humano no es un dato originario. Repito, el pensamiento verdadero y propiamente humano no es un dato originario, es un producto de la historia, es un ideal al que cada vez nos acercamos más, pero que por lo que parece nunca llegaremos a alcanzar. Así, lejos de que exista entre la ciencia por una parte y la moral y la religión por otra, esa especie de antinomia que se ha admitido tan frecuentemente, estas diferentes modalidades de la actividad humana derivan en realidad de una misma y única fuente. Es esto lo que había comprendido ya Kant, y es esta la razón por la que presentó a la razón especulativa y la razón práctica como dos aspectos diferentes de la misma facultad. Lo que, según él, es la base de su unidad es que ambas están orientadas hacia lo universal. Pensar racionalmente es pensar según leyes que se imponen a la universalidad de los seres razonables. Actuar moralmente es conducirse según máximas que, sin contradicción, pueden hacerse extensivas a la universalidad de las voluntades. En otros términos, la ciencia y la moral implican que el individuo sea capaz de elevarse por encima de su propio punto de vista y vivir una vida impersonal. En efecto, no hay duda de que ese es un rasgo común de todas las formas superiores del pensamiento y la acción. Solo que lo que el kantismo no explica es cuál es el origen de ese tipo de contradicciones en que el hombre así se encuentra, porque está constreñido a hacerse violencia para sobrepasar su naturaleza de individuo, e inversamente, porque la ley impersonal se ve obligada a degradarse por su encarnación en los individuos. Se responderá que existen dos mundos antagónicos en los que participamos a la vez, el mundo de la materia y los sentidos, por un lado, el mundo de la razón pura e impersonal por el otro. Pero esto no es más que repetir la pregunta en términos apenas diferentes, pues de lo que se trata precisamente es de por qué no es preciso vivir a la vez estos dos tipos de existencia. ¿Por qué esos dos mundos que parecen que están en contradicción no permanecen el uno por fuera del otro? ¿Y qué es lo que les obliga a permanecer mutuamente a pesar de su antagonismo? La única explicación que se ha dado de esta necesidad singular es la hipótesis de la caída, con todas las dificultades que implica y que es inútil que reproduzcamos aquí. Por el contrario, todo misterio desaparece a partir del momento en que se haya reconocido que la razón impersonal no es más que otro de los nombres que se ha pensado que se da al pensamiento colectivo. Pues este solo es posible gracias a que los individuos se agrupan. Aquel lo supone, pues, y estos a su vez lo suponen porque solo pueden mantenerse en grupo. El reino de los fines y las verdades impersonales solo puede realizarse por el concurso de las voluntades y sensibilidades particulares, y las razones por las que estas últimas participan en él son las mismas razones por las que ellas, en una palabra, hay algo impersonal en nosotros porque hay algo social en nosotros.
Y dado que la vida social comprende a la vez representaciones y prácticas, esta impersonalidad se extiende de manera natural tanto a las ideas como a los actos. Quizás cause sorpresa vernos vincular a la sociedad las formas más elevadas de mentalidad humana. La causa aparece muy humilde y si se compara con el valor que se le asigna al efecto. Entre el mundo de los sentidos y los apetitos y el de la razón y la moral, la distancia es tan considerable que parece que el segundo solo se ha podido sumar al primero en virtud de un acto creador. Pero atribuir a la sociedad ese papel preponderante en la génesis de nuestra naturaleza no es negar esta creación, pues la sociedad dispone precisamente de un poder creador que no puede ser igualado por el de ningún otro ser observable. En efecto, toda creación, a menos que sea una operación mística que no sea controlable por la ciencia y la inteligencia, es producto de una síntesis. Ahora bien, si ya la síntesis de representaciones particulares que se producen en el interior de cada conciencia individual producen por sí mismas novedades, ¿cuántas más eficaces no serán esas vastas síntesis de conciencias completas que constituyen las sociedades? Una sociedad es el más poderoso conjunto de fuerzas físicas y morales que nos ofrecen a la naturaleza. En ningún otro caso se encuentran una tal riqueza de materiales distintos llevados a un tal grado de concentración. No resulta, pues, sorprendente que de ella surja una vida más elevada, que reaccionando sobre los elementos de los que resulta, los eleva a una forma superior de existencia y los transforma. Así, la sociología parece llamada a abrir una vida nueva a la ciencia del hombre. Hasta el presente se encaraba esta alternativa, o bien explicar las facultades superiores y específicas del hombre retrotrayéndolas a las formas inferiores del ser, la razón o los sentidos, el espíritu a la materia, lo que acababa de negar su, perdón, lo que acababa por negar su especificidad, o bien vincularlas a alguna realidad supraexperimental que se postulaba, de cuya existencia no se podía establecer en base a observaciones. Lo que hacía que surgiera este dilema era que se creía que el individuo era finis naturae, parecía que no podía haber nada más allá de él, por lo menos nada que fuera abordable por la ciencia. Pero desde el momento en que se reconoce por encima del individuo que por encima del individuo está la sociedad y que ésta no es un ser nominal y de razón, sino un sistema de fuerzas en acción, se hace posible una nueva manera de explicar al hombre. Para conservar sus atributos distintivos ya no es necesario ponerlos por fuera de la experiencia. Todo lo menos, antes de llegar a tal extremo, conviene investigar si lo que en el individuo sobrepasa al individuo no provendrá de esa realidad superindividual, pero dada en la experiencia, que es la sociedad. No se puede establecer ciertamente ya ahora hasta dónde pueden extenderse estas contradicciones y si son capaces de suprimir todos los problemas. Pero también es imposible señalar desde el principio un límite que no puede sobrepasar. Lo que es preciso es intentar desarrollar la hipótesis, someterla lo más metódicamente que se pueda al control de los hechos. Es esto lo que hemos intentado realizar. Y así concluye las formas elementales de la vida religiosa. Creo que queda bastante, a pesar de que no leímos nada de esta maravilla, cuál es la teoría orgemiana y además que queda también muy de manifiesto la metodología propuesta en las reglas del método, ¿no? Está principio lógico y epistemológico que tiene lo social para explicar cualquier otro hecho. Esta preeminencia lógica, no solo epistemológica, sino lógica del hecho social de la asociación como hecho fundamental para explicar todos los hechos sociales. Y, de acuerdo con su teoría, la categoría del pensamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento en sí mismo, tiene un origen social. El pensamiento humano es un hecho social más. Las representaciones son hechos sociales. La lógica
el pensamiento es un hecho social, que se torna en persona en la medida que se extienden también los límites de esa sociedad, en la medida que se va integrando, en la medida que esa sociedad se transforma. ¿Alguien tiene algún comentario? No, profe. ¿Pregunta? Entonces, continúo. Sofía, te pregunto algo que me parece, Sí. no sé si entendí bien. Él habla de religiones, hace una diferenciación ahí de las religiones, las monoteístas y la... No, bueno, no, él lo que hace es establecer una Como que- clasificación y parte de, así como parte de la horda primitiva para explicar la asociación, parte del totemismo como la forma elemental de la vida religiosa, digamos. Pero lo que él está intentando demostrar es que, porque parte de eso es más simple porque en realidad le permite dar cuenta de estos sistemas de clasificación y esta proyección de lo social por sobre el entorno, digamos, y cómo todo ese sistema religioso va a constituir el sistema clasificatorio de lo social, que va a también permitir configurar las nociones de espacio y tiempo. Lo que hace es un recorrido por los sistemas religiosos, pero lo que él intenta demostrar es que esas religiones, así como las categorías del entendimiento que en ellas se originan, son eficaces, se adecúan, digamos, y son verdaderas en sí mismas, en tanto responden a operaciones que le permiten cumplir su función intelectiva, si quiere especulativa, es decir, su forma de entender a la religión, los sistemas simbólicos en general, es justamente desde un punto de vista especulativo, es decir, para Durkheim la religión tiene un origen, no quiero hablar de origen, pero tiene una función especulativa, le permite pensarse, le permite dar cuenta de esas realidades a los grupos. Sí, como que tiene una función que le sirve para algo, para, no sé, ordenarse. Sí, pero es una función intelectiva, es una que va más allá de la cuestión pragmática, si se quiere, o psicológica, digamos. No es el temor a lo desconocido o es la falta de conocimiento lo que originaría a la religión, sino más bien lo que le presta lo que expresa la religión son formas de representación, son justamente representaciones. Le permite explicarse a sí misma justamente en relación a los objetos que los afectan y cómo se afectan entre sí los grupos que componen esa asociación, los grupos segmentarios que componen esa combinatoria particular y esa realidad sui generis. Entonces, así pasaríamos a la última parte de... Profe, antes que continúe. Sí, sí. Se escucha medio fuerte, me parece. No sé quién me está Yani. hablando. Ah, Yani. Sí, Yani, perdón. Sí, cuando habla de, a ver, que yo acá, cuando dice que todas las religiones dependen o tienen causas iguales, ¿cuáles serían esas causas? Sí, lo social. Todos los sociales. A ver, Bien. y además tienen esta función explicativa. Él no va a dar cuenta de los orígenes, de nada, de ningún hecho, porque no es lo importante. Hablábamos de justamente esta concepción de la función social no teleológica que nos propone Durkheim. Pero sí en una adecuación entre esas representaciones, las religiones, por ejemplo, y las necesidades del organismo. Pero ahí voy respecto a la última diapositiva. Si justamente estas representaciones, las religiones lo son, se mantienen va a lo largo de las formas elementales de la vida religiosa, él va a dar cuenta de dos,
va a apelar tanto a la tradición, a la autoridad de la tradición, como al prestigio del que están imbuidas estas representaciones como para mantenerse. Cabría pensar que en todo caso esa tradición o esa autoridad que le presta la tradición y el prestigio que guardan ciertas instituciones, ciertas representaciones, son la cara empírica o la manifestación fenoménica de algo, de ese mecanismo que las convierte en eficaces. ¿Sí? Y justamente, podríamos decir que son prestigiosas y están mantenidas por la tradición porque en realidad son eficaces. ¿Y por qué serían eficaces? Porque le permiten pensarse, digamos, son operativas, son verdaderas dentro del sistema simbólico, en tanto responden a las operaciones del sistema simbólico del que forman parte. Ahora bien, esto nos abre toda una línea, que no la propongo yo, sino que la propone el propio Juan Mauricio. Él no suele hacer esto, pero a mí me parece interesante porque nos da pie para continuar con otra gran obra de Durkheim, que es la edición social del trabajo social. Podemos pensar a la noción de función en Durkheim respecto justamente o en clave de esta noción de eficacia, es decir, en última instancia, si todo hecho social es representación, tiene un aspecto representacional, y si estas representaciones tienen por función, o la definición de representación social es justamente la forma en que las sociedades se piensan, los grupos se piensan a sí mismos en relación a los objetos que lo afectan. En todo caso, en última instancia, la eficacia estaría definiendo la función de todas las instituciones, es decir, las instituciones de los hechos sociales básicamente, en su aspecto representacional, tienen esta función intelectiva, nos permiten pensarnos. Y yendo más allá, si estas representaciones o el sustrato de estas representaciones lo encontramos en la estructura social, y si dentro de la estructura social o esta asociación encontramos grupos segmentarios que, por más que participen dentro de una misma sociedad, tienen formas distintas de pensarse a sí mismos y las relaciones que entablan entre ellos, si estas relaciones se modifican, ¿qué sucede con esas representaciones y la eficacia? ¿Cómo va variando o cuán operativas son estas representaciones para pensar las nuevas realidades y cómo se van afectando entre sí? Entonces, y obviamente las modificaciones que tienen no solo en el plano ideal, también en el plano morfológico, morfofisiológico, esta manera de representarse a sí misma. Y básicamente, podríamos proponernos pensar la división del trabajo social de esta clave de la eficacia que tienen las instituciones, en clave justamente o intentando ver a la función también en clave de eficacia simbólica. La edición del trabajo social es la tesis doctoral de Durkheim, fue publicada en 1893. Y justamente lo que se propone es dar cuenta de la relación entre individuo y sociedad, o mejor dicho, entre personalidad individual y solidaridad social. Y para ello va a refutar o se va a oponer en esta oportunidad tanto a las tesis liberales que conciben a la sociedad como un sistema de contratos particulares, como a las tesis utilitaristas que, por ejemplo, vamos a ver,
utilitaristas o contextualistas, si se quiere, que vamos a ver, por ejemplo, claramente expresadas en la obra de Malinowski, ¿no? Que es una cuestión de individuos que en virtud de un interés común, se suman para cooperar. Acá, una vez más, va a primar la explicación social, ¿no? Si uno quisiera describir rápidamente y muy superficialmente esta obra de Durkheim, uno diría que lo que intenta explicar es el origen de la vida social. Y esta fuente, y a grandes rasgos, él va a dar cuenta de dos grandes fuentes de la vida social. Un lado, la conciencia colectiva común y la división del trabajo social o la diferenciación funcional de la sociedad. Estas dos fuentes de la vida social se manifiestan en un tipo de solidaridad mecánica en las sociedades, solidaridad está basada en la conciencia común, y un tipo de solidaridad orgánica para las sociedades especializadas funcionalmente. La primera es característica de sociedades segmentarias, la segunda es característica de sociedades industrializadas. ¿Cómo hace Durkheim metodológicamente para dar cuenta, o qué elemento le permite a Durkheim hablar de la prevalencia de una u otra forma de solidaridad? Es el plano o la dimensión normativa de lo social, y que va a tomar básicamente del derecho el elemento índice, y básicamente se va a basar en las formas de sanción típica de cada una de las formas de derecho. Entonces, nos va a decir que en aquellas sociedades donde prevalece un tipo de solidaridad mecánica, es decir, basada en una conciencia colectiva común, va a prevalecer un tipo de derecho represivo, que tiene como su forma de sanción típica la pena. Y en este tipo de sociedades hay una prevalencia de la conciencia colectiva, esa conciencia colectiva común, que casi se confunde con el individuo, es decir, hay una casi coincidencia de individuo con esa conciencia colectiva, es decir, el poco lugar a la expresión de una personalidad individual. Todo esto dicho muy groseramente, no es que Durkheim en ningún caso niega al individuo, pero sí sostiene que en todo caso el individuo tiene, como todo, un origen social, es decir, que esa expresión de la personalidad individual en todo caso es una función de la estructura social. ¿Sí? Es decir, hay también un origen sociológico del individuo del individualismo, digamos, en algún punto. Mientras la solidaridad orgánica o en aquellas sociedades donde prevalece una forma de solidaridad orgánica, solidaridad entendida como cohesión social, básicamente, ¿no? Prevalece un tipo de derecho restitutivo, que lo que pretende hacer es restituir a una situación anterior, digamos, no es un derecho represivo. Lo que no quiere decir que no exista derecho represivo en las sociedades industrializadas, pero lo que prima es un derecho restitutivo. Y, evidentemente, hay cierta expresión va dejando la conciencia colectiva, expresión a la expresión de la personalidad individual. Lo que nos dice Durkheim es que esa expresión de la personalidad individual no es un rasgo de la desintegración de la sociedad, sino más bien es una expresión de una nueva forma de solidaridad. Ahora, durante toda la obra, lo que va a hacer es tratar de mostrarnos cuáles son las condiciones
o en qué está basada cada una de estas formas de solidaridad y cuáles son las formas y condiciones que permiten el paso de una a otra. ¿Sí? Yo no quiero avanzar más por cuestiones de que no tiene mucho sentido, porque ustedes no lo han leído. Si ustedes van al aula virtual, van a encontrar, que dejo de presentar aquí y busco la clase 4, van a encontrar la división de trabajo, sí, Liliana. ¿Me decís qué se refiere con la categoría restitutivo? Justamente, que lo que intenta no es penar, digamos, no es, no es reprimir, sino más bien volver al estado anterior, porque se puede en el derecho restitutivo. Lo que pena el derecho represivo es justamente el vínculo que se rompe con lo social. Por eso la pena tiene que ver en el derecho represivo con una ofensa hacia el todo social, esa conciencia colectiva. En el derecho restitutivo, la sanción tiende a restituir la situación previa a esa sanción que se da entre dos individuos, entre dos particulares. No afecta, no agravia la conciencia común, una contravención dentro del derecho restitutivo. La ofrenda, lo que intenta restablecerse en el derecho represivo es esa ofrenda al derecho, a la conciencia colectiva, digamos. A eso que es el todo social, digamos. Por eso esta cuestión de la pena es la forma, digamos, él se va a basar cuando ustedes tengan oportunidad de avanzar en la lectura, él se va a basar en las formas de sanción típicas de cada una de estas formas de derecho. ¿Sí? Lo va a tomar como elemento índice para hablar de una u otra forma de solidaridad y a partir de allí en sus formas de sanción típica, digamos. Y como esta nos está dando cuenta de cuál es en la medida que sanciona y qué es lo que está sancionando y qué es lo que intenta establecer esa sanción, a qué forma de vida colectiva, digamos, está respondiendo, a qué forma de cohesión social está respondiendo. ¿Qué forma Porque de Sofía, sí, Mónica. Estamos hablando con respecto a esta ofensa colectiva a la sociedad, que todos lo saben, todos no necesitan una explicación, todos saben que al cometer el crimen, digamos, está ofendiendo a toda a la sociedad toda. Y digamos, al todo. Y esa pena es como una venganza que toma la sociedad, y por el lado del que lo comete es una, no me sale la palabra, como un vergüenza. pago. No es vergüenza, es Una expiación. Es una expiación, una expiación de esa ofensa que le comete a toda la sociedad. O sea, nosotros lo que encontramos, no, nosotros no, Durkheim, lo que se busca y lo que va encontrando es que hay algo puntual que ofende a todas las sociedades. Es que es una contravención a esas representaciones colectivas. Exacto, es una contravención a esas representaciones colectivas. Es una rotura del lazo social. Exacto. Así es vivenciado. Esa es la gravedad de la contravención, en todo caso. Exacto. Pero eso es una afrenta a la sociedad. Que también si uno quisiera, en relación justamente a las formas elementales de la vida religiosa, la pena es la sanción también religiosa, es a la deidad. En este caso, lo social, la sociedad cumple esta función. Y está íntimamente vinculado el derecho represivo en el derecho religioso, él lo va a desarrollar. Durkheim lo va a desarrollar. Lo que hace es revisar continuamente, porque
en todo lo que va escribiendo, él está buscando esa cuestión de ese sistema de representaciones que es en la cual se basa la vida social. Es que sí, ahí hay él lo que va a estar buscando es, forma parte de sus contradicciones, ¿no? Él lo que busca es asociación, el hecho primordial es la asociación. Lo que pasa es que es cierto que nos deja entrever en toda su obra esta preocupación por el simbolismo. Claro. Y en cierta medida, o sea, es lo que va abre que después lo van a desarrollar más o más. Digo, sí, ¿no? sí, además, él está dando esas cuestiones. Él es lo que quiere lo que va buscando urge, me parece, siempre lo entendí sí, así. lo que pasa es que no está tan manifiesto, pero sí que va a abrir todo un camino, porque lo que nos está perfilando de forma muy embrionaria, porque lo que está diciendo, quiero retomar esto, ¿no? Es lo que busca es el origen sociológico, digamos, la asociación, recordemos este hecho social, este hecho primero, hecho social por excelencia, que es la asociación, esta combinatoria. Sí. Es lo primero, o sea, lo que está buscando es el origen, hay un origen social en el simbolismo, pero sí nos da cuenta de cierta función simbólica, que él la pone, digamos, se queda históricamente después de la conformación de lo social. Lo que se hace posteriormente, y un poco Moss es la bisagra entre Durkheim y la perspectiva levi-straussiana, es buscar el origen simbólico de lo social. Es decir, hay algo en la función simbólica que permitió la conformación de lo social. Pasa de la naturaleza a la cultura. Para Durkheim este paso está en la conformación de lo social. Para Levi-Strauss está en cierta forma de la función simbólica, básicamente en una regla particular que tiene esa doble característica de ser no biológica, pero sí tener la universalidad de una ley biológica, y ser a la vez una norma social, que es la prohibición del incesto. Sí. Ahí va a encontrar la hipótesis. En Durkheim, el origen de lo simbólico está en la conformación de la sociedad misma. Para ambos, lo simbólico solo puede ser social, eso desde ya. Pero el origen es distinto. Aun cuando en Durkheim podemos ya perfilar la función simbólica y cómo está interesado en la conformación de esta función simbólica y las operatorias del pensamiento, ya en esta doble dimensión que tiene la noción de asociación, como asociación, esta dimensión, digamos, fisiológica, que él otorga en esta dimensión relacional que tiene, y en esta asociación de ideas, y la misma noción de representación social, que es muy breve, pero que abre todo un mundo de posibilidades, que se suele utilizar muy mal, está perfilada